Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Resiliencia Creativa. Hoy comienzo con una pregunta. ¿Y si tomarnos la vida con humor fuera una de las claves para vivir más libres, más creativos y más conectados con lo esencial? En este episodio converso con Eduardo Jáuregui, filósofo, escritor y experto en humor y playfulness, sobre cómo el juego, en su sentido más profundo, puede ayudarnos a desarrollar una mirada más ligera, más flexible y más abierta ante la vida. Desde el humor como herramienta de resiliencia hasta el juego como motor de creatividad, Eduardo nos invita a cuestionar el mito de la seriedad como sinónimo de profesionalismo o profundidad y nos recuerda que reír, jugar y disfrutar también es una forma de transformar lo que nos pesa. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Carmen. Qué bien estar aquí en este podcast de resiliencia creativa. Pues yo también estoy muy contenta de que te haya apetecido pues tener esta conversación y hablar sobre estos temas tan interesantes y que me da la sensación que no se toman tan en cuenta, ¿no? En la vida en general. Pues sí, desafortunadamente. Vivimos en una sociedad, en una civilización, diría, que es casi el contrario de lo que podríamos llamar el juego, ¿no? Yo defino el juego como todo aquello que se hace porque sí, o sea, de forma gratuita, digamos, que puedes tener un objetivo, pero que el objetivo no es lo importante, ¿no? El objetivo realmente es estar en la experiencia, ¿no? Hacer las cosas porque sí, como hacen los niños y las niñas, que pintan por pintar, cantan por cantar, saltan en los charcos, ¿por qué? Pues para saltar en el charco. No tenemos explicación, ¿no? Y toda nuestra civilización considera todo eso una pérdida de tiempo, porque en nuestra civilización lo importante es conseguir el éxito, la fama, el dinero, bueno, un montón de cosas y vamos todos corriendo en lo que llamamos literalmente una carrera, ¿no? O sea, tenemos la carrera universitaria, la carrera luego de tu trabajo y estamos todos corriendo y compitiendo continuamente para conseguir una serie de objetivos, ¿no? Y parece que de esa manera, pues, bueno, también entrando un poco en el tema de la resiliencia, que sufrimos bastante porque nunca estamos aquí en lo que estamos haciendo, estamos siempre en lo siguiente, ¿no? Entonces esto nos provoca mucha frustración, también porque, bueno, pues las cosas no salen como pensábamos, casi nunca, ¿no? Entonces, sí, en nuestra civilización, por responder a tu pregunta, nuestra civilización es casi lo contrario del juego y por lo tanto es como un entorno en el que vivimos en el que lo importante es lo que llamamos la seriedad, ¿no? Vamos a ser serios, vamos a hacer las cosas con seriedad y esto significa solemnidad, formalidad y también como darle tanta importancia a esos objetivos que vamos a conseguir bueno, pues nos estresamos mucho, ¿no? Vivimos en una vida, o sea, más que vivir, sobrevivimos, ¿no? Pues vivimos a veces se habla, hay esta metáfora de como de la lucha de todos contra todos, ¿no? Como de la ley de la jungla, ¿no? Esto de la competitividad, muchas veces pensamos pues en esa lucha por la evolución, a ver la supervivencia del que se adapta mejor y no sé qué. Entonces hay este discurso como guerrero, ¿no? Y vivimos en una lucha continua. Yo a veces digo una lucha de zombies, ¿no? Y es eso, estamos como en un apocalipsis zombie. Entonces, bueno, sí, aquí esto no se toma en serio el tema de el humor, el juego, todas estas cosas. Pues Eduardo, me gustaría también preguntarte y también para las personas que nos estén viendo o escuchando, que nos cuentes un poco cómo llegas, ¿no? Bueno, quién Sí. eres y cómo llegas a fijarte concretamente en este tema. Pues mira, yo llegué a esto porque mi padre, que era un antropólogo bastante conocido en España, tuvo una serie de televisión que se llamaba Las reglas del juego y fue como un personaje así, una celebridad de los años 70, ¿no? Cuando había solo dos canales. Entonces, pues mi familia, yo salía en revistas como lecturas cuando era pequeño, ¿no? El profesor Jauregui lleva a su familia a Disneylandia, cosas de ese tipo. Y era un personaje muy peculiar, un filósofo más que antropólogo, que en teoría era antropólogo, pero era como una especie de pensador libre. Escribía en muchos medios de comunicación, escribió toda una serie de libros en los que se metía en otros asuntos que no eran exactamente antropología, y escribió un libro muy pionero que se llamaba El ordenador emocional. En este libro, que la primera versión salió en los años 80,
antes de que en psicología nos tomáramos muy en serio las emociones. O sea, esto era antes de Daniel Goleman, esto era antes de la revolución de la neurociencia, y él daba daba primacía a las emociones como motor de nuestro comportamiento, ¿no? No somos animales racionales, que tomamos decisiones de forma racional, sino que al final son unas pulsiones internas, ¿no? Unas emociones y unos sentimientos sí, como unas pulsiones internas que nos llevan a hacer distintas cosas, ¿no? Entonces, como nos vemos como zarandeados en la vida por esta serie de pulsiones. Y en este libro había un capítulo sobre el humor. Sobre la risa, concretamente. O sea, él hablaba de la risa y de la vergüenza, como dos emociones gemelas, digamos. Entonces, cuando alguien hace algo, él, como lo explicaba, ¿no? Alguien comete un error o, digamos, rompe alguna norma social, no una norma moral, pero una norma, digamos, como de las costumbres, ¿no? De lo que se supone que todo el mundo tiene que hacer. Entonces esa persona cae en la vergüenza o puede experimentar la vergüenza y los demás se ríen de él o de ella, ¿no? Eso era un poco su teoría. Yo esa idea la tomé para una tesina que tuve que hacer en la universidad cuando hice psicología, porque me hizo gracia, me pareció divertido esto del humor y también pensé, mi padre como no se leía lo que escribían los contemporáneos, él leía a Platón, Aristóteles, ¿no? Como los grandes pensadores y pues, seguro que en psicología esto se ha tratado, se sabrá qué es la risa, o sea, voy a investigar esto un poco, ¿no? Y vi que en realidad la risa era un misterio, o sea, para la ciencia no se sabía qué era este mecanismo, cómo funcionaba. No había una teoría en la que, bueno, pues todos nos podíamos poner un poco de acuerdo. De hecho, es la única emoción para la cual no tenemos aún una explicación, no la entendemos, ¿no? Entonces, bueno, esto no solo me hizo gracia, sino que me pareció fascinante, ¿no? Dije, bueno, pues este es un tema que efectivamente alguien que a lo mejor no tiene mucha idea, pues se puede meter ahí y decir, aquí hay una teoría, ¿no? Y hice luego mi tesis doctoral sobre esto. O sea, me pareció tan fascinante, empecé a leer a los filósofos que habían escrito de esto, a los psicólogos que habían escrito de esto, sociólogos y, bueno, gente del mundo de la literatura también, que tenían mucho que decir, que hablaban de la comedia, ¿no? Y bueno, pues cada vez me pareció más fascinante. Hice una tesis doctoral de 600 páginas, aburridísimas, sobre el humor. Puedes imaginar, los académicos tenemos esa capacidad de no coger algo divertido y hacerlo súper aburrido, ¿no? O sea, aburrido. Interesante para los frikis de esto, claramente, ¿no? Para los académicos que luego nos juntamos, hay congresos sobre el humor y todo esto, muy serios y solemnes. Entonces, bueno, pues me metí en esto, estuve en Florencia, en el Instituto Universitario Europeo, haciendo esta tesis. Y cuando terminé, bueno, por una serie de situaciones de la vida, pues acabé trabajando en el mundo de la empresa, o sea, dejé el mundo académico, me metí en el mundo de la empresa y estuve trabajando en algunas empresas donde estaban intentando crear un entorno de trabajo más divertido de lo normal, ¿no? O sea, que tenemos esta idea de los ambientes como muy jerárquicos y muy, pues, solemnes y serios, ¿no? Lo que hablaba antes de nuestra civilización un poco de supervivencia. Pues estos eran lugares que se inspiraban un poco en el modelo este del Silicon Valley, que ahora Google ha hecho muy famoso, ¿no? De, pues, juguetes en la oficina, buen rollo, vamos a crear algo como un ambiente menos jerárquico y más simpático para trabajar, vamos a pasarlo bien, ¿no? Y de esa manera pues surgirá más la creatividad y tal y cual, ¿no? Y entonces descubrí que esto del humor pues tenía como un interés en el mundo de la empresa que yo no me había imaginado, o bueno, había visto un poco, pero tampoco había indagado mucho en él, ¿no? Y estando ahí en recursos humanos, a mí me empezaron a dar cada vez como más papel en eso, porque yo, claro, estaba muy interesado en esto por mi tesis. Y acabé ejerciendo incluso en una empresa un rol que llamaban el Chief Moral Officer, esto fue en Londres, una empresa que se llamaba Scient, y esto era como el director del buen rollo, ¿no? Ahora se habla del Chief Happiness Officer, pues era un poco algo de este tipo, ¿no? Y por decirte un ejemplo, no es que esto fuera mi rol principal, ¿eh? O sea, yo tenía mis labores, pero cuando había que organizar un evento, en ciertas historias, pues yo intervenía, ¿no? Para ciertos proyectos. Entonces, una vez, por ejemplo, había una nueva oficina que iban a abrir y me pidieron que yo fuera a comprar los juguetes para la oficina,
¿no? Y yo pregunté, bueno, ¿pero cuántos juguetes compro? Y yo, tú llena la oficina de juguetes, ¿vale? ¿Pero cuánto me puedo gastar? Y me dijeron, no, tú no te preocupes por el presupuesto. Y yo, pues fenomenal. Y me fui a Hamleys en Londres y me tiré toda una tarde comprando, esta empresa tenía mucho dinero, toda una tarde comprando juguetes, ¿no? Y pues comprando muñecos frikis y cosas de construcción y frisbees blandos y pelotas y patinetes y de todo, ¿no? Y bueno, lo pasé bomba junto con una compañera que se vino conmigo. Claro, vinimos cargados ahí con cosas, ¿no? Y entonces ahí tuve esa primera experiencia de decir, bueno, esto tiene un sentido, o al menos hay empresas que piensan que tiene un sentido, ¿no? Evidentemente se basaban también en ciertos estudios que había, y yo empecé a interesarme cada vez más por esto, ¿no? Por la parte más aplicada, porque mi tesis fue como una teoría más descriptiva, ¿no? Y conocí a gente que se ocupaban de este tipo de trabajo, o sea, se definían como consultores del humor, ¿no? Humor consultants, ¿no? O formadores en humor skills, ¿no? En habilidades humorísticas. Y yo dije, yo quiero trabajar en esto es súper divertido. ¿Cómo se hace esto, no? ¿Dónde tengo que poner echar mi currículum para trabajar de esto? Bueno, al final acabé dejando mi trabajo asalariado, cogí mi tesis y la convertí en un libro, que es el libro que se llama El sentido del humor, manual de instrucciones, uno de los primeros libros que publiqué. Lo intenté publicar, bueno, no lo conseguí publicar, como sabes, en los temas, en los mundos de creatividad en los que te mueves, lo normal es fracasar, ¿no? O sea, tú intentas llevar adelante y no te sale la mayoría de las veces, ¿no? Al menos no como tú pensabas. Entonces yo lo intenté publicar y no me lo publicaba nada de ese libro. Recibí 40 cartas de rechazo, o sea, fue un momento para aplicar y aprender la resiliencia. Pero más adelante sí que llegué a publicarlo, ¿no? Y con el tiempo empecé a conectar con gente que tenían esta misma visión, un poco extraña para nuestra civilización, como digo, y concretamente me junté con un profesional muy interesante y muy peculiar, que se llama Jesús Damián Fernández Solís, que es un pedagogo y había escrito sobre el humor aplicado en la educación, en el trabajo social, en varios entornos. Y cuando le conocí dije, bueno, con este hombre, o sea, tenemos que hacer algo juntos. Empezamos a colaborar y nos inventamos esta consultora de formación, como las que te estaba describiendo, que llamamos Humor Positivo. Dijimos, pues vamos a proponer, ¿no?, estos cursos de formación sobre cómo utilizar el humor en la empresa, en la educación, en la salud, en distintos entornos, ¿no? ¿Qué utilidad práctica puede tener y qué cosas podemos hacer para entrenar estas capacidades? Y para nuestra gran sorpresa empezamos a tener clientes casi enseguida, nos fue bien. Encontramos inicialmente más en el mundo de la educación, pero casi enseguida publicamos un artículo en una revista de recursos humanos, en Capital Humano, y nos surgió nuestro primer cliente corporativo, que fue una gran empresa de automoción. Era la empresa de Mercedes-Benz, que ahora no me acuerdo qué eran, tenían varias marcas de coche, como Daimler Chrysler. Fue nuestro primer gran cliente así del mundo de la empresa, ¿no? Y con el tiempo, bueno, empezamos a tener pues mucho interés, ¿no?, alrededor de esto. Tuvimos una agente de conferencias, que es la agencia de conferencias más importante de España, Thinking Heads, que bueno, acabamos siendo, yo fui como el conferenciante, el segundo conferenciante que más conferencias dio en un año, en el año creo que fue 2009, me parece que fue en 2009. O sea, esto tuvo un éxito inesperado, era como que, bueno, en el mundo de la empresa había como una especie de, no sé, hambre por esto, ¿no? Unas ganas, quizás precisamente, ¿no?, por esos ambientes a veces un poco tóxicos que hay, o quizás porque estaba empezando a llegar también esa forma un poco alternativa, un poco distinta, más innovadora de concebir la empresa. Entonces, bueno, podemos decir que fuimos una parte, ¿no?, de esto, ¿no?, de traer esta forma de pensar distinta. Y bueno, y dimos también muchos cursos. Bueno, fue una época así muy divertida. Luego llegó la crisis económica en el año 2008 y habíamos publicado nuestro libro, Alta Diversión,
los beneficios del humor en el trabajo. Habíamos lanzado el libro literalmente como en la forma de ciento y pico aviones de papel, vestidos de traje y bombín en las calles de Madrid en medio de una manifestación a favor de la diversión en el trabajo. Bueno, montamos todo un happening que vinieron todos los medios de comunicación, tuvimos nuestro gran momento de éxito y salimos en Buena Fuente, en las noticias, en todas partes, ¿no? Pero llegó la crisis económica a la vez, ¿no? Entonces, al principio nos fue más o menos bien, pero al cabo de unos años ya eso también se fue hundiendo, ¿no? Lo que decía antes del fracaso. Y hacia el año 2012, no es que cerráramos porque aún seguimos haciendo cosas, pero digamos que yo ya no conseguía vivir de esto, ¿no? De que me había ido muy bien durante unos años y entonces empecé a escribir. O sea, escribí una novela que salió bien y entonces durante unos años me dediqué a la escritura. Pero bueno, digamos que los inicios, me has preguntado por los inicios, ha sido esto, ¿no? Empecé por el mundo académico y luego de repente pues acabé entrando en este ámbito del humor aplicado, ¿no? Y bueno, eso, así fue. Uy, no te escucho de repente. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale, genial. Que esto es algo en lo que yo también muchas veces pienso mucho y me voy dando cuenta en mi trabajo creativo, bien sea pues escribir o de repente montar un proyecto o lo que sea, ¿no? Pues de esa diferencia entre todas las teorías que tú tienes y luego cuando lo aplicas te vas dando cuenta de otras sutilezas, de otros matices, de otras cosas que van mucho más allá incluso de las palabras, ¿no? Que ni siquiera a veces pueden del todo explicarse académicamente, por así decirlo. ¿Te pasó algo así Sí. a ti en este No, proceso? desde luego, me sigue pasando. Quiero decir que yo aún sigo sin entender ni la risa, ni el juego, ni nada. O sea, yo voy explorando, ¿no? Y la realidad, esto sucede en todos los ámbitos, la realidad es infinitamente compleja, ¿no? La realidad, la existencia humana, el universo, o sea, es un todo, como han dicho siempre los grandes filósofos, ¿no? Es imposible de entender o de conocer y en cada momento tenemos el reto de intentar explorar esto, que es la vida, ¿no? Mm. Y la creatividad, el humor, el juego, que justamente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con cómo experimentas tú la vida. Y cómo te expresas, etcétera, al final es un misterio insondable, ¿no? Entonces, evidentemente, es muy interesante lo que hacemos en el mundo académico de dividir la realidad en pequeñas cajitas, en hacer categorías y hacer experimentos, intentar, bueno, pues dar con algunas conclusiones y poder entender esto con palabras, con conceptos, ¿no? Pero al final esas palabras y conceptos hay que reconocer, esas teorías son siempre incompletas por su propia naturaleza, porque Mm. la realidad es mucho más compleja. O sea, tú coges el mar, tú ves el movimiento del mar, ¿no? Y dices, vale, descríbeme esto. Pues claro, hombre, veo unas olas, esto como no hay el sol que va, hay unos reflejos y tú lo puedes intentar describir. Ahora, describirlo al 100% es imposible, o sea, no tendrías que poder describir cada olita, lo que hace, o sea, un pintor lo intenta, no se tira ahí un año haciendo, pero coge solo un momento, mira, aquí tenemos una representación, ¿no? De un pintor intentando reflejar ese movimiento cambiante, esa cosa, algo puedes pillar, pero no lo vas a poder describir todo, ¿no? Ni siquiera ¿no? La cámara con mejor resolución del mundo, tridimensional, te vas a acercar, pero nunca vas a llegar a una descripción completa. Entonces, eso es lo bonito que tiene, que es Es lo que es un bonito. misterio y por eso podemos seguir hablando en podcast, nunca se termina. Eso es lo Exacto. bueno es no saber, lo bueno es no saberlo todo. Mm. Podemos seguir jugando. Y después de toda esta experiencia, pues tanto académica como luego ya la parte más aplicada y tal, ¿cómo has observado tú o desde tu perspectiva que el juego, la risa y todo esto influye directamente en la manera en que desarrollamos nuestra capacidad tanto creativa como de resiliencia, que podríamos Sí, separarla evidentemente, pero bueno, en este podcast hablamos del conjunto, entonces te sí. pregunto por el conjunto.
Sí, pues mira, aquí hay, evidentemente, yo tengo mi experiencia personal, ¿no? Pero también hay muchísimo trabajo que se ha hecho sobre esto. Es verdad, y bueno, aquí me preguntas sobre el humor y el juego, también quiero un poco hablar de estos dos conceptos, ¿no? Porque es verdad que también son parecidos pero distintos. De hecho, solemos asociar mucho el juego a la risa, ¿no? Y al humor, pero realmente hay muchos tipos de juego o por lo menos hay muchos momentos durante el juego en los que no reímos, no tienen, no son humorísticos, ¿no? Entonces, si pensamos en el juego, como digo, ¿no? En algo que tú haces porque sí. Pongamos pintar, ¿no? Tú puedes estar pintando durante horas, no vas a reír nada, ¿no? Ahora, ¿es juego? Sí, es juego, ¿no? Y si cantas también, hay canciones más graciosas, más divertidas, más fiesteras, y hay otras que son, vamos, o sea, con el fado o el cantejondo ahí, entonces, esta música muy dramática y muy, ¿no? O películas, ¿no? Que sabemos que son mentira. Tú ves una película, sabes que es mentira, pero es una película de terror, ves Alien, el octavo pasajero, o yo qué sé, o It, y bueno, lo que sufres es el terror absoluto, ¿no? Puede haber momentos en los que te ríes, en los que te pega el susto y luego después te ríes de haber caído en la trampa de que te has reído de una película y parece que te va a matar alguien y no te está matando a nadie, ¿no? Como en las montañas rusas. Pero digamos que en el juego caben muchas emociones. Y te diré también que yo, como te estaba contando mi experiencia con el humor, y yo pensaba que lo que yo estaba haciendo era, bueno, pues aplicando el humor en entornos de empresa y de tal y cual, ¿no? Pero realmente con el tiempo me di cuenta que mi trabajo fundamental era ayudar a los adultos a jugar más. Así se lo explicaba yo a los niños cuando le intentaba explicar lo que hacía con los mayores. Hubo una época que escribía libros para niños y tenía mucha relación con niños, ¿no? Y entonces yo me preguntaban, ¿y tú qué haces o sea, tú eres escritor? Y yo decía, bueno, soy escritor, pero también hago estos cursos para mayores. Y decía, ¿cómo se lo explico? Le decía, pues mira, a los mayores les enseño a jugar más. ¿Sabéis que son muy aburridos? Que somos un rollo y tal. Ya, es verdad. ¿Sabes? Con esta cara triste de decir, pobrecitos, porque la verdad es que no saben jugar, ¿no? Entonces, es verdad que el juego tiene o sea, se juega porque es divertido. O sea, el juego es porque nos gusta jugar, ¿no? Y hay una satisfacción muy grande en el juego. Pero no es solo risa, ¿no? Y tú cuando hablas de resiliencia creativa, esto es muy interesante porque justamente lo que sucede muchas veces cuando pasamos una época difícil, y esto también me ha pasado a mí, ¿no? Que pasas por una época difícil, tienes una situación muy desafiante y eso lo puedes canalizar a través del juego, a través de la música, a través del arte, a través de la escritura, la poesía, lo que fuera, ¿no? O incluso una conversación con alguien, incluso en terapia, que yo también lo considero una especie de juego, un espacio seguro en el que pues, tienes la libertad de poder decir cosas que fuera no podrías, ¿no? Entonces, bueno, el juego tiene toda esta, sí, toda esta riqueza y es ahora lo que más me está interesando, ¿no? Te lo estoy contando esto también porque ahora nos conocemos además porque viniste a uno de mis cursos, mis talleres de Playfulness. Este es ahora mi última obsesión, el juego como realmente... Y aquí voy ya a tu pregunta, ¿no? O sea, el juego como un motor, como un auténtico motor de la creatividad y también digamos, algo que nos permite estar muy bien, o sea, disfrutar de la vida, ser felices. O sea, es la clave para mí, es la clave o por lo menos una de las claves principales de la felicidad y del bienestar. Y al mismo tiempo también de desarrollar todo nuestro potencial, que incluye también esa expresión, todo lo que podemos hacer, todo lo que aprendemos. O sea, es el aprendizaje, es la creatividad, es el bienestar, es la forma realmente natural de aprender, de crear y de estar en el mundo. O sea, para mí es el modo de efecto, el modo básico del ser humano para funcionar. En naturaleza. O sea, esto es como hemos sido los seres humanos durante cientos de miles de años.
Lo que pasa es que ahora mismo, esto no se entiende muy bien, es que es difícil entender. Yo cuando digo juego, la gente piensa en el fútbol, piensa en el ajedrez. O sea, nuestra civilización, como es lo contrario del juego, o sea, ha impuesto esta forma de ser que hace que el juego lo vivimos en pequeñas islitas y sea como muy difícil jugar, ¿no? Pero durante cientos de miles de años vivíamos en pequeñas bandas nómadas donde teníamos una libertad total. Y esto por lo menos es lo que pensamos los antropólogos que hemos estudiado las sociedades nómadas que existen actualmente, ¿no? Ahí está. Las sociedades nómadas, estoy pensando en los bosquímanos, en los pigmeos, hay varios grupos por todo el mundo que aún existen. Y si tú les preguntas, que esto se ha hecho, tú preguntas, Peter Gray, un experto de juego, ha preguntado a los antropólogos que han trabajado con estas culturas, les pregunta, pero ¿cuánto tiempo dedican los niños a jugar en esta sociedad? ¿No? Y la respuesta, todo. Todo el tiempo. Están siempre jugando. O sea, los adultos nunca les dicen a los niños lo que tienen que hacer. Esta sería otra forma de decirlo. O sea, tú imagínate aquí, cállate, venga, no hagas eso, no, aquí no se puede jugar, tal. Aquí, juegos con pelota prohibidos, no sé qué. Aquí, bueno, hay colegios donde ya están prohibiendo el pilla-pilla directamente, ¿no? Porque no, es peligroso, porque además hay una persona que la lleva, entonces se puede sentir discriminada. Bueno, en fin, aquí ya estamos llegando a unos niveles, no dejamos a los niños jugar, ¿no? Y en estas sociedades los niños hacen lo que les da la gana. Se levantan por la mañana hasta que se van a la cama, que no tienen cama, duermen en el santo suelo, en medio de la jungla, o del entorno en el que estén, ¿no? Los adultos no les dicen cuando se tienen que volver a irse o cuando se van a ir a la cama, no les cuentan cuentos, o sea, a ellos específicamente, para que, venga, ya os tenéis que ir a la cama, venga, un cuento. No. O sea, los niños hacen lo que les da la gana, van por ahí sueltos. Por lo tanto, toda su vida es juego. Y luego, claro, nosotros pensamos, hombre, llegará un momento en el que ya se acabará la tontería y tendrán que trabajar. Pero realmente esto no sucede, porque ellos, como ya de niños, sus juegos son imitar a los adultos, como quiere hacer todo niño y toda niña, ¿no? Van imitando a los adultos. Entonces aprenden a cazar, aprenden a cuáles son las plantas que tienen que recoger, aprenden a lidiar con los animales que tienen en su entorno, algunos de ellos muy peligrosos, aprenden a sobrevivir en ese entorno, aprenden todos los ritos, las canciones, las cosas de su cultura, aprenden todo lo que tienen que aprender, ¿no? Y poco a poco se van volviendo adultos, pero no hay un momento en el que dice, venga, se acabó el colegio y ahora ya a trabajar, ¿no? Ellos, cuando luego se ponen a trabajar, pues es un trabajo que se parece mucho a lo que los monarcas y los más ricachones de todas las sociedades han hecho en sus ratos libres. Vamos a ir a cazar, pasar por el campo, ahí en compañía, venga, nos hacemos un picnic, ahora vamos a echarnos aquí de camping o sea, están viviendo una vida de juego continuo, ¿no? Y esto es lo natural. Y como te decía, hay muchísimos estudios en psicología que nos demuestran que el juego es la mejor forma de trabajar, la mejor forma de crear, la mejor forma de aprender, además de ser clarísimamente, pues, una gran forma de reducir el estrés, de estar muy bien, de tener bienestar, de felicidad y de todo. Lo que pasa es que si tú vas a buscar esos estudios, Carmen, no los vas a encontrar. O sea, no vas a encontrar casi ninguno. ¿Por qué? Porque los estudios que dicen que hablan de juego están en la literatura de psicología infantil. Y hay poco. Ni siquiera es importante en la psicología infantil. Hay un gigantesco compendio, o sea, como una enciclopedia de psicología infantil que cita el juego muy poquito, ¿no? Vamos, en momentos muy puntuales, ¿no? Y entonces no se encuentran, y ya no te digo ya en la psicología adulta, es que no se cita el juego. Pero hay muchísimos, te estoy diciendo y os digo aquí que hay muchísimos estudios sobre el juego, pero lo hemos llamado otra cosa, ¿no? Hablamos de motivación intrínseca, que suena mucho más serio y solemne. Motivación intrínseca. Hablamos de flow. Hablamos de mindfulness, hablamos de humor, que ya humor parece una cosa más seria, aunque hablamos de emociones positivas, hablamos de, un montón de cosas, ¿no? Y si luego vas a mirar esos estudios, lo que hacen en los experimentos, de lo que están hablando realmente, es de jugar. O sea,
Y te pongo solo un ejemplo, porque aquí no tenemos tiempo para entrar en todo esto. Luego ya, quien quiera, se puede leer mi libro de Playfulness, que saldrá en octubre de 2025. Pero hay un... Sabrás, y seguro que muchos de tus oyentes conocerán la teoría de flow, ¿no? De Mihaly Csikszentmihalyi, famosísima, una de las teorías fundacionales de la psicología positiva, ¿no? Martin Seligman decía que yo solo soy el portavoz de la psicología positiva, Csikszentmihalyi es el genio. O sea, es una teoría que ha tenido un impacto enorme, ¿no? No solo en psicología, sino en el deporte, en el arte, en la empresa, en el emprendimiento. En muchos sitios la gente te habla del flow como sí, claro, la experiencia óptima, la experiencia autotélica, que también suena muy serio y solemne. Experiencia autotélica, que quiere decir que haces las cosas porque sí, o sea, lo que estaba diciendo antes, haces las cosas porque quieres hacerlas, o sea, como fin en sí mismo, ¿no? Bueno, pues esta teoría de flow, Mihaly Csikszentmihalyi, él lo que se puso es a estudiar el juego. O sea, él cuando decidió ponerse a estudiar esto, su pregunta de investigación era ¿por qué los adultos no podemos vivir como cuando éramos pequeñitos? O sea, ¿por qué no podemos tener esa sencilla felicidad, ¿no? De estar ahí jugando y pasándolo bien? Entonces se puso a entrevistar a gente, adultos, que disfrutaban de lo que hacían y que estaban haciendo cosas lúdicas. Entonces entrevistó a gente que jugaba al ajedrez, que era el juego favorito de Mihaly Csikszentmihalyi, ajedrecistas. Se puso a entrevistar a músicos, a bailarines, también algunas categorías profesionales que son muy vocacionales, como por ejemplo cirujanos, ¿no? Entrevistar a cirujanos, que eran gente que disfrutaba haciendo lo que hacía, ¿no? Bueno, pero él durante los primeros 3 años no hablaba de flow, porque aún no había dado con esa palabra. Él hablaba de the experience of playfulness, la experiencia lúdica, podríamos traducirlo, ¿no? Él estaba hablando del juego, pero lo disfrazó, ¿no? Disfrazó porque flow, experiencia autotélica, experiencia óptima, suena mucho mejor. Si tú te lees su libro de flow, con esto que te acabo de contar, verás que está citando el juego sin parar. O sea, está continuamente hablando del juego. Habla por ejemplo, del mundo académico, del trabajo académico como un juego mental. O sea, está continuamente citando el juego. Pero si no tienes esto en la cabeza que te acabo de decir, te lo lees y ni te das cuenta que está hablando del juego. Porque tenemos una forma de pensar tan cerrada, ¿no? Y pensamos que el juego es una cosa infantil, que es que ni nos lo leemos. Entonces, esto ha pasado en psicología, que es un tema absolutamente tabú, que no lo podemos concebir, que los adultos necesitamos jugar, que esto es importante, que el juego es algo fundamental de nuestra forma de vivir, y lo llamamos otra cosa. Y así ha sido en muchos otros campos, incluido el mindfulness, que yo soy profesor de mindfulness, llevo muchos años dedicándome, ahora últimamente, sobre todo, al mindfulness, y el mindfulness es otro eufemismo más. Por eso hablo de playfulness. No sé si te he dado muchas vueltas, pero creo que más o menos te he respondido la Me has pregunta respondido y me ha que me has hecho. encantado y realmente como recogiendo todo lo que me cuentas y pensándolo desde la perspectiva del tema que yo he estado, sobre el que yo he estado escribiendo y trabajando, que es la creatividad y que Sí. cuando pues estaba escribiendo sobre ello le atribuía unas características como la curiosidad, la autenticidad, Total. em, pues al final te escuchaba y pensaba, claro, este hombre me está hablando del juego no como algo que se hace, sino como una actitud ante la vida. Sí, Eh, Esa es, yo creo, la diferencia entre lo que se ha entendido y lo que tú dices que es de verdad. Una actitud ante la sí, vida, que cuando tienes esa actitud ante la vida, lo que te lleva a sentirte pleno, te lleva a vivir claro, con más plenitud. Y que exacto, realmente yo pensaba, digo, es que eso es exactamente la forma en la que yo veo la creatividad como actitud ante la vida, ¿no? Que en el claro, fondo es un poco claro, lo mismo, ¿no? Es como vivir totalmente. desde la curiosidad, vivir desde la autenticidad, vivir desde, pues, el dejar que salga como ese impulso de hacer esas cosas que te hacen sentirte pleno y el juego no deja de ser, pues, eso al final, ¿no? Exacto, sí. Y de hecho ahí estás dando con la conexión que hay entre esto que se llama mindfulness, ¿no? y la práctica espiritual, con la creatividad, ¿no? O sea, hablamos de una actitud
o una forma de estar, ¿no? El concepto de playfulness sería como espíritu lúdico, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tú hagas con ese espíritu, con esa actitud, se transforma en juego. Y lo contrario, cuando falta, ¿no? O cuando tenemos estamos en ese otro especie de modo zombie, modo supervivencia en el que estamos normalmente, incluso lo más divertido se vuelve en un horror. O sea, y te pongo el ejemplo, vamos, en mi libro tengo muchos ejemplos, ¿no? Hay un tenista, ¿cómo se llama? Andrea Agassi, ¿no? Andrea Agassi, que ha sido uno de los grandes tenistas de todos los tiempos, ha ganado más campeonatos que nadie, bueno, en fin, y escribió en su biografía Open, al principio, creo que es la primera frase que dice: odio el tenis, siempre lo he odiado con una pasión bestial o algo así, no, lo estoy diciendo de memoria, pero es algo así. Entonces, en el mundo del juego profesional, o sea, de los deportistas, los jugadores, ¿no? Que todos admiramos y que, ¿no? Los grandes futbolistas, los grandes ¿no? atletas, etcétera, para la mayoría de ellos, eso que ellos hacen no es juego, o por lo menos no lo es en buena parte del tiempo, ¿no? Porque acaban tan angustiados por la presión de tener que conseguir unas metas y tal, que para ellos es un trabajo, y además un trabajo muy estresante. Muchos de ellos acaban pues dejándolo por problemas de salud mental, o acaban cayendo en las drogas, o bueno, como pasa en muchos otros ámbitos supuestamente lúdicos, como la música. ¿Cuántos artistas hay, ¿no? Y también en el mundo del cine, actores, actrices que han acabado muy mal, problemas mentales, problemas de abuso de sustancias y tal, porque hay una presión tremenda, ¿no? De estar ante el público siempre, de tener que demostrar cómo salgo al escenario y yo ahora otra vez, estar a tope cuando estoy en un día que no me apetece, y bueno, venga, me pongo hasta arriba de cocaína, ¿no? Entonces, y pasa en todos los ámbitos, ¿no? Y ahí es donde falta eso que citabas, ¿no? Muy bien, de la autenticidad, ¿no? De expresar tú solo puedes expresar lo que tú tienes, ¿no? Y si no, te estás forzando. Y por eso el tema del mindfulness, que creo que es una clave de todo esto, de lo que se trata realmente no es de relajarse, como a veces se suele pensar que el mindfulness es como una práctica, la meditación es como para, bueno, te relajas, ¿no? Y te sientas ahí, estás paradito y tal. No, no, no. El mindfulness es estar presente en lo que sea. Puedes estar corriendo, puedes ir a toda prisa con mindfulness, ¿no? Con atención plena. Mindfulness se refiere solo a esta actitud, de nuevo, es una forma de estar en el mundo, que tiene que ver con la curiosidad, o sea, es estar abierto a lo que llega, ¿no? Tiene mucho que ver con la curiosidad. Los profesores de mindfulness estamos continuamente repitiendo y llevamos la curiosidad, el interés hacia esa respiración, hacia el cuerpo, hacia los sonidos, hacia lo que sea, ¿no? Llevas la curiosidad, el interés y la presencia, ¿no? Estar ahí realmente como muy implicado en lo que estás haciendo, que es lo mismo del flow, ¿no? El flow y el mindfulness tienen mucha relación. Estar ahí como muy presente, y de esa presencia y de esa apertura, porque es, como digo, la curiosidad, estás abierto a cualquier cosa que venga, sea bonito o no sea bonito, sea agradable o no sea agradable, tú estás abierto a esto. Lo miras de frente, ¿no? Que es lo que hacen los grandes artistas, ¿no? Cuando miran a veces en sitios donde nadie mira, porque son sitios horribles. Entonces, no, las heridas, las cosas más complicadas, ¿no? Entonces, miras ahí y de ahí luego, pues, hay una respuesta, ¿no? Esta respuesta auténtica, ¿no? Que están buscando los grandes artistas, ¿no? De decir, vale, pues yo de eso, yo miro aquí, que es donde no quiero mirar, y esto lo voy a expresar. ¿De qué manera? Pues según, y hay la técnica luego, ¿no? Pues de la música, de la técnica artística, la técnica de la escritura, y que esto canaliza esa expresividad, ¿no? Puede ser el movimiento, el baile, cualquier cosa. Y entonces yo lo veo así, ¿no? Que esta forma de estar en el mundo, que ya lo puedes llamar mindfulness, lo puedes llamar flow, lo puedes llamar la inspiración de las musas, lo puedes llamar el duende, ¿no? Que hay en el flamenco, lo puedes llamar... Hay muchas formas de hablar de esto, ¿no? Y todas ellas son formas de hablar de esta actitud lúdica, que en el fondo, esto es una palabra importantísima, esto tiene que ver con la libertad. La libertad, ¿no? Decía Jean-Paul Sartre, que me he encontrado unas citas haciendo esta investigación que he alucinado. Jean-Paul Sartre decía que el hombre, él decía, creo, el ser humano, cuando
es libre y se da cuenta que es libre y ejerce su libertad, entonces está jugando. Ese es el momento en el que está jugando, ¿no? Y fíjate si esto es importante y tiene que ver además con... Sí, incluso podríamos ligarlo esto con los grandes movimientos, las grandes revoluciones, los grandes ideales, las grandes utopías, ¿no?, que ha habido, esa búsqueda, ese anhelo de la libertad y de la libertad compartida como la que teníamos hace 10.000 años, ¿no?, antes de esta civilización, en la época nómada. Y estamos siempre intentando volver a eso. Estamos todos desesperados intentando volver a esa utopía que soñamos, que alguna vez tuvimos, pero ya casi nadie cree en ella. Por eso, en realidad, lo de los nómadas, eso es otro tabú. Nadie sabe de la existencia de estas sociedades de las que yo te hablo. O sea, si tú piensas en la idea que tenemos de nuestros antepasados antes de la civilización, pensamos, bueno, estos debían vivir fatal, ¿no?, esta gente. O sea, tenemos la idea de los... el hombre de Cromañón, ¿no?, ahí llevando a la mujer por los pelos y esta brutote ahí dando con la maza que en la película esta de 2001, ¿no?, Odisea en el espacio, hay la famosa escena cuando aparece el ser humano, ¿no?, que según la película pues fue un contacto con este monolito y tal. Es el momento en el que el simio se convierte en humano, ¿no? Inmediatamente coge una herramienta, hace la primera herramienta y la usa para matarle al otro, ¿no? Entonces tenemos esta idea que era como la lucha de todos contra todos, súper salvajes, ¿no?, la idea de la salvajería. Bueno, pues resulta que la realidad es totalmente contraria a esto. O sea, que tuvimos una sociedad en la que realmente la gente era libre, cada uno hacía lo que le daba la gana, no podías ni darle consejo. O sea, en estas sociedades, muchas de ellas por lo menos, ni siquiera se dan consejos, porque ya darle un consejo a alguien es como que te estás metiendo en su libertad, ¿no? Cada uno hace lo que quiere y comparten todo lo que tienen. O sea, es la utopía con la que siempre se ha soñado, ¿no? Y esa libertad es la que, bueno, pues podemos buscar también en nuestra sociedad como en pequeñas islas, ¿no? Podemos como crear pequeñas islas de libertad, ¿no?, espacios, lo que llamamos a veces otro eufemismo más para, ¿no?, el entorno del juego, que es espacios psicológicamente seguros, ¿no? Hablamos de esto pues en Google, en este tipo de empresas en las que yo trabajaba, cuando se habla de un buen entorno de trabajo o del entorno que quieres crear pues en una relación terapéutica o en un grupo creativo, espacio psicológicamente seguro, ¿no?, donde tú puedes decir cualquier cosa y nadie se va a reír de ti, te va a humillar, te va a criticar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Sí, es que al final, escuchándote, como un poco el pensamiento que me viene o un poco la conclusión a la que llego es que realmente tiene mucho que ver con... O sea, lo que nos hace sentirnos mal al final es como de alguna forma el no gestionar o no expresar o no sacar pues emociones que necesitan serlo. Y yo creo que el vivir, o sea, todo lo que te he escuchado decir, lo que recojo es que cuando vivimos en actitud de juego, al final lo que estamos es permitiendo la expresión, estamos facilitando la expresión, que al final Exacto. esa expresión es la que nos hace libres, la que nos hace vivir con autenticidad, la que nos hace sentirnos plenos, ¿no? Exacto. Y que es de ahí de lo que viene, del Sí. permitírnoslo. Emociones, pensamientos, acciones, movimientos, de todo. Es que no podemos, tú imagínate en una oficina, ni siquiera te puedes mover más allá de ciertas posturas muy concretas, más aún en el caso de las mujeres, pero en general, ¿no? O sea, tienes que estar con una cierta pose, una cierta elegancia, sentado o de pie. No te vas a tumbar, por supuesto, en una oficina no te puedes tumbar en ningún lado, no puedes estirarte. O sea, si yo hago así en medio de una oficina, empiezo a estirarme, que es algo que todos los médicos recomiendan, están diciendo, pero es que vais a tener problemas de espalda, Nada, no te puedes mover, a no ser que haya una habitación especial para poder hacer gimnasia. Entonces, estamos tan constreñidos por todo, incluso a nivel físico, cómo te puedes vestir, cómo puedes expresarte, qué tipo de caras puedes poner. Estamos metidos en una cajita, ¿no? Entonces, claro, los artistas, por eso los artistas se les considera gente rara, porque, uy, mira, lo que hace.
¿no? Claro, está rompiendo las barreras, está haciendo algo nuevo. Los científicos que se salen de lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Uy, Esto es pseudociencia, la meditación era pseudociencia cuando yo estudié psicología. O sea, no se podía hablar de eso, ¿no? Ahora ya es como un tema candente. Bueno, en fin, efectivamente, la autenticidad, la libertad, esto de momento lo podemos recuperar, como digo, en pequeños espacios, tenemos que cuidarlos. Creo que es una gran riqueza, ¿no? Esos lugares donde podemos aún pues, aprender libremente, en las universidades, el concepto del aprendizaje, ¿no? Si no entran luego pues, los autoritarios a decir esto no puedes estudiar, esto no, hay que reducir los fondos. La universidad, los espacios artísticos, ¿no? Los museos, las bibliotecas, esto es la gran riqueza que tenemos, ¿no? La tradición humanista. Los movimientos también, ¿no? Sociales, utópicos, de todo, ¿no? Sí, Ujú. por Bueno, ahí. Eduardo, se nos acaba el tiempo. Estaba disfrutando muchísimo de la conversación y hubiera seguido media hora más. Sí, Pero bueno, se nos acaba el igualmente. tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio y por haber compartido tu conocimiento y tu juego y tu humor y todo con nosotros. Y también esperamos verte de nuevo pronto por aquí, quizá dentro de un tiempo, si te apetece. Muchas gracias, Carmen. Ha sido un placer. Estar encantado. Bueno, hasta luego, Eduardo. Gracias. Hasta luego. Y para ti que nos estás viendo o escuchando en iVoox o en Spotify, te invito a que te suscribas a nuestros canales para no perderte ninguno de estos episodios y a que compartas esta conversación con las personas de tu entorno que creas que le puede gustar o interesar. Nos vemos a la próxima.